Bienvenidos a Peloton, donde sudar es divertido. ¿Quién dijo que no se puede disfrutar mientras te mueves? Nosotros no. Por eso, tantas personas hacen ejercicio con Peloton, para adaptarse y mantenerse al ritmo de la vida que no para. En casa, en el gimnasio, on the go, Peloton nunca te abandona. Ya sea en clases de cumbia rides o fiesta latina runs, corriendo, moviendo, sudando y sonriendo. Únete hoy en onepeloton.com. Encuentra tu ritmo, encuentra tu poder. Peloton. Son las 8 de la mañana, 13 minutos. Hasta ahora, profe María Elvira, les propongo que nos detengamos en un asunto que ha dado vueltas por las redes, que ha sido denunciado por la Fundación para la Libertad de Prensa, la FLIP, y que tiene en el ojo del huracán al Ministerio de Defensa. Todo esto por cuenta de una campaña que se lanzó hace unos meses, Colombia es mi verdad, y de las consecuencias que tuvo esa campaña en términos de si se arrancó con una noticia falsa, esa misma estrategia, y después nunca se rectificó o se refirió a esa noticia falsa, y la plata además que se invirtió en esa campaña. Nos acompaña a esta hora para tratar de entender un poco mejor los alcances de esta denuncia precisamente el director ejecutivo de la FLIP, Jonathan Bock. Jonathan, gracias por estar con nosotros. Buen día para usted. José Manuel, muy buenos días. Jonathan, ¿por qué no le explicamos a la audiencia qué fue lo que pasó, qué fue lo que ustedes encontraron y por qué creen que es grave lo que encontraron? José Manuel, pues esto es una investigación que nosotros estamos realizando desde hace 6 meses y haciéndole un seguimiento a la campaña que inició como una campaña de ciberpatrullaje y que después terminó convertida en una política de hacer monitoreo y etiquetado de la información que hay en redes sociales. Entonces aquí hay 2 puntos que son muy relevantes. El primero es la génesis, cómo ocurre y cómo se da pie a esta campaña, que ocurre durante las primeras semanas de las manifestaciones y que termina originándose con una simulación de un ataque por parte del Ministerio de Defensa y de las Fuerzas Armadas. Entonces, a partir de ahí y de generar esta zozobra y esta sensación de miedo, pues empiezan a hacer estas actividades que 6 meses después se siguen realizando y que tienen involucrados a varias entidades y a decenas de funcionarios públicos en esos ejercicios de monitoreo que tienen unos riesgos muy claros en términos de libertad de expresión y que además la CIDH en su visita a Colombia le dijo al Estado colombiano que debía, en las recomendaciones que le realizó, abstenerse de hacer ese tipo de monitoreo y de etiquetado de la información. Entonces, ese es el resumen de esta política que pues tiene un origen que es cuestionable y que éticamente debería ser debatido y que necesita unas explicaciones amplias por parte del Ministerio de Defensa que no las ha dado hasta el momento, y después necesita un debate profundo sobre si esta es la mejor manera de hacerle frente a las noticias falsas, que por supuesto reconocemos que es un problema grande, pero que categorizarlo como cibercriminalidad pues es darles unas connotaciones de terrorismo que además no están amparadas en el marco jurídico colombiano. Claro. Y que no tienen las funciones claras a quienes están determinando si es cierto o no es cierto. Pero, Jonathan, ¿por qué no va usted por partes y por qué no nos cuenta en qué consiste esa campaña antes de entrar a lo de la política que usted llama que se convirtió en permanente de monitoreo? ¿En qué consistía esa campaña y era de quién contra qué y qué se hizo y cuántos recursos se gastaron de la fuerza pública para eso? Sí, esto empieza con una campaña que tiene un contrato por 900 millones de pesos con la empresa Alotrópico, una empresa de estrategia de comunicación que diseña esta estrategia para generar el impacto, y así lo describen en sus soportes, que querían era sensibilizar a la ciudadanía sobre los riesgos que tienen este tipo de ataques. Entonces, en el guión que se le entregó al Ministerio de Defensa de cómo debía proceder, pues estaba primero que debían publicar en sus redes sociales y en su página web que estaban bajo ataque, posteriormente que no podían responder ninguna llamada de los medios de comunicación que estuvieran intentando averiguar qué era lo que estaba sucediendo, y después lanzar un video en el que aparece el ministro de Defensa y toda la cúpula de las fuerzas militares lanzando un mensaje en el que hablan
que pues se trata de vándalos y de terroristas digitales a quienes difunden noticias falsas y ponen unos ejemplos que efectivamente eran noticias falsas y de lo que estaba circulando en redes sociales durante el paro. Entonces, ese es el origen de esta campaña, que lo que busca es pues construir un enemigo, construir una situación de desinformación y la empieza a categorizar como ciberterrorismo. Y a partir de ahí, pues toda esta política que estaba comentando. Jonathan, ¿es cierto algo que hemos oído por ahí, que la empresa detrás de esta campaña es una empresa de Luigi Echeverry? Pues la empresa que figura es la empresa Alotrópico. Es una empresa que pues nosotros no hemos investigado quiénes son sus dueños y quiénes están detrás porque no nos corresponde, pero sí sabemos que es la misma empresa que hace 1 año y medio fue contratada por Presidencia también durante las manifestaciones del 2019 para generar unas estrategias, y una de esas acciones que terminaron resultando fue el etiquetado de centenares de usuarios de redes sociales en positivo, negativo o neutro según las opiniones personales que expresaban en sus redes sociales. Jonathan, yo quiero que usted oiga las explicaciones que ha dado en las últimas horas el ministro de Defensa, Diego Molano, y ya le pregunto qué piensa sobre esas explicaciones. Decíamos también que muchos intentaban bloquearnos, pero también les contábamos cómo la fuerza pública sigue en pie por la defensa y por la protección de todos los colombianos. Nunca se atacó o se mencionó a ninguna persona en Colombia, por el contrario, se defendía a la fuerza pública. Hoy muchos intentan hacer política y hacer ver una mentira como si fuera una realidad que pasó hace 3 meses. Hoy circulan en redes informaciones sobre esa campaña, pero tenemos conciencia y tranquilidad que actuamos con apego a la ley en el Ministerio de Defensa, como siempre lo hace nuestra fuerza pública. También dijo el ministro de Defensa, Jonathan, que no es cierto que se haya pagado cientos de millones para llevar a cabo esa campaña, porque esta fue fruto de un trabajo articulado de las entidades del sector que buscaba principalmente hacer pedagogía sobre los impactos negativos de la desinformación a la que estaba siendo objeto la fuerza pública. Cito textualmente las declaraciones del ministro Diego Molano. ¿Qué piensa sobre esas explicaciones, Jonathan? Pues José Manuel, yo creo que son unas explicaciones que todavía están resultando insuficientes. Creo que él no, pues al querer hacer pasar esto como una acción pedagógica, está desconociendo lo evidente y lo que vimos en esos videos, que como digo, es importante repasarlo por el lenguaje que utiliza y por la puesta en escena, donde claramente se estaba simulando que era un ataque y se estaba advirtiendo del peligro que esto genera para las instituciones. Por otro lado, me parece que pues el contrato es evidente y es claro y están los soportes y es lo que debería responder el ministro frente a cada uno de los puntos señalados en el contrato. Está, como digo, las indicaciones de cómo debía simularse. Entonces, y es un contrato por 900 millones de pesos que, como digo, está público. Entonces, creo que esas respuestas están siendo insuficientes y de todas maneras creo que está enredando el mensaje el ministro Molano y sobre todo no está respondiendo al punto de fondo, que es esta política que él lo reconoce en su video. Él dice que se siguen haciendo estas actividades de monitoreo. Son unas actividades en las que participan 9 instituciones y donde hay muy poco contrapeso y control de cómo está funcionando. Como reitero, pues no hay un marco normativo que establezca una definición para saber qué es una noticia falsa. Eso le corresponde a un juez y no le corresponden a funcionarios administrativos estar haciendo esas labores. Jonathan, yo no sé si he entendido bien, pero esto me parece que como, no sé, un poco absurdo. Se están autoatacando para producir un resultado que deriva finalmente en perfilamiento de personas. Es como muy Así raro es, todo. Mira. Es de locos. Sí. Es de locos. Sí, esa es una política que, reitero, nosotros por supuesto entendemos el alcance de los problemas de las noticias falsas, pero tal y como se está realizando, sin tener un debate amplio sobre cuál es la manera de abarcarlas, ignorando las alertas que se han prendido de no solamente la FLIP, sino de otras organizaciones y otras fundaciones que también han estado investigando el tema, como la Fundación Carisma,
es sencillamente pues querer hacer la vista ciega sobre un asunto que es muy riesgoso y que si vemos lo que ha sucedido en otros países como Nicaragua con la ley de ciberdelitos o en Venezuela con la ley del odio, pues genera una amplia discreción a que esto sea utilizado de cualquier manera. Entonces yo creo que aquí el debate es muy profundo y es de fondo y necesita una reflexión y no unas respuestas confusas por parte del ministro. Pues Jonathan, seguiremos obviamente pendientes de otras explicaciones que provengan del Ministerio de Defensa y le agradecemos a usted por ampliarnos esta investigación, denuncia que han presentado desde la FLIP. Buen día, Jonathan, gracias. José Manuel, buenos días. 8:23, ¿cómo la ve, profe? Pues yo la veo muy preocupante, sobre todo por tratarse del Ministerio de Defensa y el momento en el que se hizo esta campaña. Recordemos que esto fue en mayo cuando estaba pues en mayor dificultad el país en materia de seguridad por el paro nacional que estaba bloqueando las vías. Y en ese momento el Ministerio de Defensa, junto con las diferentes entidades de inteligencia del sector y la fuerza pública, decidieron utilizar recursos públicos, el recurso de los diferentes centros, digamos, de lucha contra la criminalidad en redes sociales, para hacer propaganda en contra de aquellos que estaban impulsando el paro y de influir y cambiar la opinión de los ciudadanos. Yo creo que eso es suficientemente controversial, pero yo diría que este es el único Ministerio de Defensa en el mundo que utiliza recursos públicos para simular un ataque disfrazado o llamándolo una campaña de publicidad o de opinión en el cual ese ataque es efectivo. Eso en última es lo dice que el Ministerio de Defensa que no simularon un ataque, sino que hablaron de bloqueo como parte de la estrategia. Pero lo que pusieron, las pantallas negras que pusieron en ese momento, decían, correcto, estamos bajo ataque. Sí. Yo no sé si eso no sea una simulación. A mí me parece que es una simulación, porque durante 2 horas no hubo acceso a los medios cibernéticos de, por ejemplo, donde uno denuncia delitos en materia de redes sociales, y tampoco hubo acceso a las páginas de la fuerza pública. Es decir, durante 2 horas hubo ausencia de acceso virtual, se autobloquearon a la fuerza pública, y para eso se gastaron recursos públicos. A mí me parece que ya debería estar la Contraloría viendo esto como una destinación de recursos por destinación, ¿cómo es que llama la Contraloría? Por detrimento patrimonial, sí, porque eso es una destinación de recursos públicos que no está directamente relacionada con la funcionalidad. Vaya y venga de pronto si esa campaña la hubiera hecho, qué sé yo, la Presidencia de la República, como hace cualquier otra campaña de corte político, pero es que eran los organismos de seguridad, la página de la Policía Nacional, del Centro Cibernético de la Policía Nacional, de la Dirección de Inteligencia, de las Fuerzas Militares y de los diferentes mandos de las fuerzas militares. Muy preocupante. Oye, a mí sí me parece que es importante ver de quién es esa alotrópico, quién está detrás, y si es cierto que está Luigi Echeverry detrás, porque hay unas cosas muy complejas ahí como para dejarlo pasar así. Además de los recursos públicos también, pues dice la FLIP que utilizan eso para perfilar a las personas y recoger información. Al enemigo. Pero fíjese que yo creo que esa sí es una de las labores que debe funcionalmente adelantar la fuerza pública y en particular los organismos de inteligencia. Porque, pero no una empresa privada. Pero es que eso lo hace la fuerza pública a través de un comité de coordinación. Yo diría que la ley de inteligencia y las leyes en Colombia sí permiten que las autoridades de policía recojan esa información para detectar activamente el crimen. Lo permite la ley de inteligencia. Lo que no creo que permita es que se autoataquen. Pues ahí está el debate, la controversia del día a propósito de esta investigación que presenta la Fundación para la Libertad de Prensa y la respuesta que también da el Ministerio de Defensa. 8:27.